Listo, ahí se está grabando nuestra sesión del día de hoy. Entonces, para hablar de eso, entendamos el manual de descripción o el proceso de descripción de un producto como una publicación. Un libro, una publicación web, una presentación, unas diapositivas que describen los aspectos fundamentales de un producto. Entonces, se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento, la producción, el uso de un producto. Entonces, a eso nos referimos con manual de descripción del producto. Como les dije, es un nombre genérico, un nombre que yo le puse pues al tema de la clase. Como tal, no lo van a encontrar así en internet, así que no busquen ese concepto porque no es realmente a lo que nos estamos refiriendo con eso. Entonces entendamos que un manual, básicamente, en este caso un manual de descripción del producto, es un elemento, el librito con el que viene el celular que tú compraste. En ese celular o en ese librito te explican detalladamente cuáles son cada uno de las piezas, componentes, partes, usos de un producto, funciones, errores, etc. Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, con los manuales de los celulares. Podemos encontrarnos con los manuales de fabricación de estos tipos de muebles de hágalo usted mismo. Bueno, eso es un manual de usuario o un manual de descripción de un producto. Un elemento, una publicación que nos ayuda, nos enseña, nos clarifica cómo usar, cómo ensamblar, cómo no usar un producto. Cuáles son sus piezas, cuáles son sus componentes, cuál es su despiece y todo este tipo de elementos. Entonces, es un documento de comunicación técnica, es decir, debe ser muy técnico en cuanto a medidas, piezas, componentes. Es decir, si estamos hablando de tornillo, no vamos a dejar solamente el tema de tornillo, tenemos que hablar de tornillo 3/4 de pulgada, de espesor tanto, de cabeza estriada o de cabeza de pala o de cabeza Thor, dependiendo del tornillo que se necesite. Entonces debe ser muy técnico en ese tema de las medidas y las descripciones de cada uno de los elementos que usa nuestro producto. Entonces es un documento que debe ser simple, con un lenguaje ameno, es decir, un lenguaje de fácil entendimiento, y debe sobre todo usar gran cantidad de imágenes. Listo, ahorita yo la tengo por aquí, ahorita les doy la información esta que estamos solicitando. Vamos digamos, a terminar y después vemos de pronto los proyectos o preguntas puntuales acerca de los proyectos. Entonces ya les digo. Ok, entonces, pues para continuar este tema, pues hablamos de que este manual debe tener gran cantidad de diagramas, esquemas, dibujos, gráficas, tablas, para que sea de fácil comprensión para el usuario y no vaya a ser un bloque de texto de difícil entendimiento y de poca comprensión para el mismo. Entonces hay que entender que hay productos tan básicos como una silla esta Rimax, una silla plástica, pues creo que todas las personas en el mundo saben cómo se usa una silla de estas, pues creo que eso está claro, no necesita ensamble porque eso tú lo compras ya listo para usar, pero hay productos como por ejemplo las sillas de escritorio que vienen desensambladas, que vienen desarmadas y toca armarlos en la casa. Entonces hay que empezar a entender que hay productos que necesitan una claridad mucho más a fondo que otro tipo de productos. Hay que entender que el usuario, independientemente cuál sea
debe entender de manera clara y precisa las indicaciones de ensamble de un producto, las indicaciones de armado, de uso y todo este tipo de elementos. Independientemente de qué tipo de usuario, ¿a qué me refiero con eso? A decir que no importa las capacidades intelectuales de una persona, si sabe o no, si es, digamos, educado o no, por decir una palabra, ambos tipos de usuarios deben tener, o el manual debe ser comprensible para ambos tipos de usuarios. ¿Para qué? Para que todo tipo de usuario pueda entender cómo funciona el producto, cuáles son sus limitaciones, cuáles son los posibles fallos, cómo se usa, cuáles son sus funcionamientos y cómo no se usa. Pues también hay que clarificarlo en un manual de usuario. Entonces existen determinadas funciones que por motivos diferentes no saltan a la vista y requieren una información específica para ser descubiertas. Por ejemplo, si tenemos este mueble, pues esto va anclado a una pared y tenemos este mueble, pues tiene que quedar claro, si tú lo ves a simple vista, pues no vas a entender qué función cumple este mueble. Pero una vez que vemos otra imagen, ya en este caso es desensamblado, ya entendemos que estas tablas de este lado funcionan como la tapa de este producto. Entonces ya ahí vamos descubriendo funciones que deben ser muy claras para el usuario y si no, pues toca especificárselas dentro de un manual, dentro de una descripción del producto. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de manuales o de este tipo de descripciones? Básicamente, que sea comprensible para todos los usuarios. Creo que un usuario, pues, por lo menos mínimamente que sepa leer, entenderá, y ni siquiera leer, simplemente con estas flechas, pues ya entendemos que el usuario sabrá que esto es una pieza, y esta pieza, sin importar si no sabe leer, pero pues entenderá que o aún no, aunque no sepa leer, entenderá que este elemento de aquí sirve para jalar. Pues ya por todo el contexto que tenemos, pues ya sabemos que hay un elemento ahí diferente y es un tirador que sirve para jalar. Acá pues tenemos una tapa que se llama doble frente. El usuario entenderá sin saber leer que esta es la tapa frontal del elemento. Tenemos una tapa estructural que está de este lado, tenemos los dos laterales, tapas traseras y un fondo. Y eso simplemente con las flechas entenderemos cuáles son cada uno de esos componentes. Entonces deben incluir la información adecuada. No demasiada información que vaya, o no demasiado texto que vaya a confundir al usuario, y solamente la que sea necesaria para su buen uso, ensamble y este tipo de situaciones. Y usar imágenes, gráficos, tablas, pues esquemas y todo este tipo de elementos que nos sirvan para respaldar o darle mucho más soporte al texto. Entonces, ¿cuál es el contenido del manual? El contenido del manual nos enseña básicamente a cómo usar de manera adecuada un producto, cómo ensamblar de manera adecuada un producto y para efectos de nuestra asignatura, cómo demostrar o cómo mostrar los procesos de producción de ese producto. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Pues aquí básicamente comenzaremos por el despiece de los productos. Simplemente enmarcar, enumerar, describir, rotular cada una de esas piezas. En este caso, pues aquí estamos viendo que esta se llama la pieza A, igual que esta, las piezas B, las piezas C, D, E, F, pero igual la podemos llamar como nosotros queramos. Podemos ponerle un número, podemos ponerle un nombre, así como hacíamos con este cajón. Frente, igual este frente puede ser llamado pieza número 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso podemos llamar esto como piezas laterales, por decirles algo, base, esta pieza de acá, entrepaños, la pieza B, y así sucesivamente, lateral pequeño para la pieza D. Esos nombres pues los podemos ir marcando nosotros. Una vez tenemos el producto desensamblado o despiezado, haciendo el despiece del producto,
pues nos toca también ver cómo se ve el producto armado. De nada nos sirve ver las piezas si no sabemos cómo se integran entre ellas, pues para saber cómo se ve el producto ya ensamblado. Entonces debe tener ese manual o esos elementos, debe contener despieces, o sea, pieza por pieza, pero también la vista completa, la vista armada del producto. Para complementar estos despieces, este que vemos acá, el despiece debe venir con una tabla de componentes, una tabla gráfico, esquema de componentes, donde aparte de la cantidad de piezas, nos dé también, bueno, la cantidad, aparte de las piezas que componen el elemento, nos dé información adicional, como por ejemplo, el material de que está fabricado, la cantidad de piezas o el número de piezas de ese componente que necesitamos. En este caso, por ejemplo, la pieza B tendría 1, 2, 3, 4, 5 componentes, o el componente B tendría que tener 5 unidades de ese componente. Esta pieza tiene una medida que la debemos entrar a describir dentro de este peso y una descripción, en este caso, que un calibre o un espesor. Toda la información adicional para describir cada uno de esos componentes de nuestro elemento. Por ejemplo, la pieza A, que podemos llamar laterales superiores, por ejemplo, laterales grandes, por decir algo, 2 unidades, fabricados en madera del roble, pino, cedro, etcétera, de una medida de 1,20 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y un espesor de 9 milímetros. Entonces, pues por lo menos esa es la información importante, información que debe estar dentro de esa tabla de componentes. Aparte de los componentes del producto, necesitamos los componentes de los sistemas de unión, cuando son sistemas de unión fabricados por nosotros, y los componentes de los mecanismos. En este caso, los diferentes tipos de tornillos, chazos, arandelas, sujetadores, ¿cómo se llaman estos? Se me olvida el nombre, esto se lo dije en la clase pasada del grupo de Lina, los taquitos que van entre cada pieza de madera, bueno, no recuerdo el nombre, los tarugos y todo este tipo de sistemas que nos van a ayudar. Entonces, eso también debe estar, digamos, en una tabla aparte. Tenemos una principal donde está la tabla de componentes y otra, una tabla de componentes de los mecanismos o componentes pequeños. Podría también enumerarse este tipo de tablas. Tenemos que tener claridad también en cuáles son las herramientas y maquinarias necesarias para fabricación y ensamble. Más que todo en este caso para el ensamble, porque el producto cuando llega al usuario, pues llega fabricado, no ensamblado, pero llegan las piezas cortadas. Así que difícilmente el usuario va a tener que necesitar una sierra, una caladora, un serrucho, sino que necesitaría herramientas para ensamble. Por ejemplo, diferentes tipos de destornilladores, llaves, sí, bueno, también llave inglesa, y diferentes tipos de herramientas para apretar, quizá un martillo y este tipo de situaciones. Debe tener unas instrucciones de ensamble y armado. Ya tenemos claridad de las piezas que necesitamos, cómo se vería armado, cuáles son las descripciones de esas piezas que necesitamos, cuáles son los diferentes tipos de herraje que necesitamos y cuáles son las herramientas que necesitamos para ensamblar el producto. Entonces, hay que darle una instrucción clara al usuario de cómo se ensambla el producto. Obviamente, esto aquí sin ningún tipo de contexto, sin saber cuál es la pieza K y cuál es la pieza E, pues no va a servir de nada. Entonces, por eso hay que hacer claridad en las fases anteriores para entender cuál es la pieza K, cuál es la pieza E, cuál es la pieza E. Ya con estos esquemas entendemos que la pieza N, por ejemplo, estos tornillos se deben unir sobre la pieza 4.
La pieza 4 es una tabla de madera que debe medir lo que nos diga la tabla de componentes. Entonces debemos tener también claro los sistemas de unión y los tipos de ensamble que estamos usando. En este caso, si estamos usando tarugos, tornillos, clavos, también hay que mencionárselos al usuario de cómo se está haciendo este tipo de ensambles y sistemas de unión, tipos em, de herramientas o tipos de sistemas, todo lo que necesita este usuario para ensamblar ese producto. Entonces debemos tener también una secuencia de producción detallada. Ya esto va más allá de lo que le entregamos al usuario y esto es más que todo para describir correctamente un producto. Una secuencia de producción detallada. Al final, o una vez concluida esto, hablaremos de las secuencias de producción y las secuencias de uso de manera detallada. Secuencias de uso, los paso a paso de cómo usar correctamente el producto, y las secuencias de producción, el paso a paso de cómo fabricar estos tipos de productos. Ya esto pues haremos al final de que veamos esta parte de la presentación, haremos una explicación bastante profunda de cómo hacer estas secuencias de uso y estas secuencias de producción detalladas. Tenemos también que entender cómo funcionan los mecanismos del producto, para qué sirven, cómo suben, cómo bajan, cómo cierran, cómo se usan en términos generales. Dentro de este manual también debemos dejar claro qué no se puede hacer con el producto. Importante porque muchas veces el usuario coge un zapato para martillar. Pues de que se puede, que es lo correcto, no, porque no cumple las funciones correctas para hacerlo. Entonces hay que remarcarle al usuario que no se puede usar. Entonces, esto es lo que estamos buscando con este ejercicio. Cuando hagamos este ejercicio es describir de manera correcta o hacer un boceto, hacer un producto que sea lo más detallado posible, que demuestre toda la funcionalidad y todos los elementos de este. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que hay alguna duda para entrar al tema de las secuencias de producción y secuencias de uso. Entonces, hasta aquí nos queda claro. Tenemos un documento de comunicación técnica que nos va a enseñar cuáles son las piezas del producto, cómo se ve el producto ensamblado. Digamos que estos son los pasos para describir de manera correcta un producto. ¿Cuáles son las medidas y descripciones de cada una de las piezas y componentes del producto? ¿Cuáles son los componentes de los mecanismos y de los sistemas de unión del producto? ¿Cuáles son las herramientas y maquinarias necesarias para ensamblar el producto en caso de que ésta venga desensamblada? Para efectos de nuestra asignatura, las herramientas necesarias para fabricar nuestro producto. ¿Cómo se ensambla el producto en caso de que éste venga desensamblado? Para efectos de nuestra asignatura, pues cómo ensamblarlo dentro de los procesos de producción. Es decir, qué tipo de ensambles usé para producir el elemento. ¿Cuáles son los sistemas de unión y los tipos de ensamble que estoy usando? ¿Cuál es la secuencia de producción? Es decir, cómo fabriqué el producto o cómo se fabrica el producto. ¿Cuál es la secuencia de uso del producto? ¿Cómo se usa de manera correcta el mismo? ¿Cómo funcionan los mecanismos? ¿Cuál es cuáles son los usos inadecuados que no se puede hacer con estos productos? Listo, entonces nos queda claro, pues, cuáles son esos mecanismos o cuáles son esos elementos básicos que debe contener un manual de descripción del producto. Entonces pensemos lo siguiente, hay dos pasos que se llaman, y esto de pronto no solo nos va a servir para nuestra asignatura, sino para lo que nos resta dentro de nuestra carrera profesional. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mostrar de manera correcta cómo son las secuencias de uso y producción. Estamos acostumbrados a decir básicamente abrir la tapa, cerrar la tapa, encender la máquina y
nos quedamos demasiado genéricos en estos conceptos. Entonces entendamos un poquito el tema de la secuencia. Para entender el concepto, hablemos de secuencia en términos generales. Cuando hablamos de una secuencia en términos generales, hablamos simplemente de una serie de pasos ordenados que van de uno, del primer paso hasta el último, para cumplir una determinada función. Y en este caso veamos, por ejemplo, la secuencia de crecimiento de los frutos de una determinada planta. Lo primero, pues la planta germina. Lo segundo, salen las hojas. Lo tercero, empieza a salir el fruto. Lo cuarto, los frutos se convierten en flores. Y quinto, comienzan a crecer los frutos dentro de esas flores. Entonces hay una secuencia clara de paso a paso cómo crece determinado fruto. En este caso me parece que es un tomate. O una manzana, el fruto que sea, igual no funciona. Entonces, esa secuencia debe ser ordenada. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le estoy enseñando a un niño de primero, segundo, tercero de primaria cómo crecen los frutos de una determinada planta. Y si yo no sigo el orden correcto, este de aquí, sino que le enseño este orden por acá, pues no va a tener ningún sentido para el crecimiento de la planta y mucho menos para ese niño. ¿Por qué? Porque si yo le digo, crecen las flores, crecen las hojas, nacen las flores, entonces ahí hay una incompatibilidad, una inconexión entre por qué crecen primero las flores antes de que nazcan, por qué germina la planta o por qué crece la planta antes de que germine, por qué salen los frutos o por qué salen los frutos una vez está germinada la planta si no pasó, por ejemplo, por temas de crecimiento de hoja, crecimiento de frutos, crecimiento de flores, etc. Entonces la secuencia de uso y producción en nuestro caso debe ser muy específica y muy ordenada para entender cómo funciona el producto. Y no solo cómo funciona, sino cómo se fabrica. Es necesario para efectos de nuestra asignatura mostrar el paso a paso de cómo fabricamos ese producto. Entonces ya cuando entramos a hablar de la secuencia de uso, básicamente es responder de manera minuciosa a la pregunta cómo se usa el producto. Pero ojo que dice de manera minuciosa, es decir, explicado de manera correcta. Entonces una serie de pasos a manera de secuencia, es decir, paso a paso y de manera ordenada, que se requieren presentarse uno detrás de otro para entender el funcionamiento del producto. Y tenemos por acá un ejemplo de una secuencia de uso. Aquí muy sencillo, hay dos pasos. Y el primero es para retirar las escamas del pescado, usamos el escamador. Este cubierto posee doble hoja dentada. Se utiliza raspando de un sentido hacia otro. Bueno, aquí esto no es mío, esto es algo que encontré por internet, pero aquí claramente sentido con S. Pues ya ahí vemos. Lo que nos interesa para aquí es mostrar cómo a través de una gráfica, unos descripciones, un texto, nos ayuda a entender cómo funciona a pesar de que es bastante intuitivo el uso del producto, pues ya nos queda claro cómo se usa en este caso el descamador que este chico propone y cómo cortamos o cómo usamos el cuchillo junto con la tabla pues para abrir el pescado. Entonces, aquí vemos dos pasos claros de cómo funciona el producto, alguna serie de detalles, como por ejemplo el escamador no tiene contacto con el fuego, solo se manipula la tabla, el mango del escamador comparte la misma morfología y material del tenedor. Tomamos el cuchillo desde la primera forma de agarre hacia adelante. Entonces aquí lo está aplicando de manera correcta, de manera clara, sencilla, cómo se usa el producto que este muchacho propone. Para entender
el tema de las secuencias de uso, hay que entender también que dentro de el diseño industrial existe lo que llamamos el triángulo, en este caso el triángulo de los elementos importantes. Y simplemente un objeto se desarrolla con su usuario, con su contexto y el objeto. El objeto sin contexto no es nada, el objeto sin usuario tampoco es nada. El usuario sin objeto, pues no hay que explicar y nos lleva una relación entre estos tres puntos. En este caso, tenemos nuestro objeto principal, que es el diseño o el producto que nosotros estamos proponiendo. Ese producto lo tenemos que relacionar con los tres elementos importantes: el usuario, el contexto y otros objetos. Por ejemplo, diferente diseñar una mesa para un bar que una mesa para una oficina o que una mesa para una sala. Una mesa para un bar debe tener una cierta característica, como por ejemplo, no debe tener, en este caso, recubrimientos de vidrio. ¿Por qué? Porque el bar es un lugar de mucho movimiento, la rumba, el alcohol y todo este tipo de elementos, pues pueden provocar accidentes simplemente porque ese objeto está desarrollándose en el contexto inadecuado. Mientras que una silla de sala, como es algo mucho más decorativo, claro que puede tener estos elementos de vidrio. Unas medias diferentes, entonces es diferente una silla o una mesa de bar que una mesa de oficina o sala. Al igual que el usuario es completamente diferente y necesita funciones completamente diferentes. Entonces, la secuencia de uso no solo es la relación usuario-objeto, sino usuario, objeto, objeto, contexto, objeto y otros objetos. ¿Cómo así? ¿Cuál es la interacción entre una mesa? Diferente la interacción de una mesa en una sala con los objetos que serían floreros, la comida, ¿qué más? Pues todos los elementos que hay en la sala. Diferente a en una mesa de bar, la relación que hay entre la mesa y los vasos o las sillas de bar. Entonces es diferente la relación, o es diferente plantear una secuencia de uso si no tenemos en cuenta el contexto, el usuario y la relación de nuestro producto con otros objetos. Profundicemos un poco más con esto y simplemente aquí vemos una secuencia de uso. Pues no tendría ningún sentido poner la secuencia de uso de un dispensador de papel higiénico, en este caso, si no pongo cuál es la relación, cómo se ubica este dispensador dentro del baño, que sería mi contexto, cómo es la relación con el usuario, es decir, cómo el usuario pone, cambia los rollos, etcétera, y cómo se relaciona nuestro dispensador con los rollos de papel higiénico. Entonces aquí vemos cuál es la relación con el usuario, en este caso la mano representa al usuario. Tenemos la relación con el contexto, la ubicación dentro del baño y la ubicación con o la secuencia de uso con otros objetos. En este caso, los rollos de papel higiénico. ¿Para qué? Para entender claramente cómo funcionan esos elementos, no solo con el mismo usuario, sino con el mismo y el contexto, y con el mismo y los otros elementos. Entonces, para elaborar correctamente una secuencia de uso es necesario o es prudente, no es obligatorio, pero es necesario enumerar o numerar y mostrar secuencialmente de manera gráfica o icónica y en su respectivo orden cada uno de los pasos que permite entender cómo funciona el objeto. En este caso, hay que entender la diferencia entre gráfico, o bueno, más bien aquí sería icono y símbolo. Un símbolo es algo más cultural. Un símbolo, sí. Un icono es algo más, digamos, genérico. Es algo más que se reconoce
a nivel mundial. ¿Cómo así? Si nosotros vemos, por ejemplo, el color negro, hagamos un ejercicio con ustedes. Para ustedes, ¿qué simboliza el color negro? ¿Quién me responde? A ver, ¿qué simboliza el color negro? Ay, pero no todos a la vez. ¿Qué simboliza el color negro? Bueno, según la connotación cultural, podría ser un color pues que aluda a la tristeza, al luto, al oscuro o místico. Perfecto. Luto, tristeza, oscuridad, misticismo. Ahora me imagino que todos han visto el meme o el video este de los señores por allá en una cultura sudafricana que están bailando con un cajón. Creo que todos lo hemos visto. Entendamos que este meme no es una parodia, es decir, no fue algo que alguien se inventó, lo grabó y lo hizo viral. Esto es algo realmente que sucede en esta cultura sudafricana. Exactamente de qué país, no sé, pero ahí es donde encontramos el término de símbolo. Para nosotros, el negro simboliza muerte, simboliza tristeza, simboliza luto. Esa es nuestra connotación cultural del concepto de color negro. Pero para esta cultura, el color negro es símbolo de alegría. ¿Por qué? Porque para ellos, culturalmente, la muerte no significa el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. Entonces, te marchas tú de esta vida donde estás sufriendo, donde estás pasando necesidad, y vas a otra vida donde vas a tener una mejor calidad, donde vas a estar feliz. Entonces estos bailes y estas algarabías, estas alegorías que vemos en estas fiestas de difuntos de esa cultura sudafricana, pues es completamente cierto y hace referencia a la celebración de que esta persona se nos fue, pero tiene un nuevo comienzo, va a tener una nueva vida. Pero Entonces hay otra cultura que también maneja, o sea, celebra a los muertos son los mexicanos, que también tienen un día el Día de los específico. Muertos en México. Sí, Así es, claro que sí. Entonces tenemos esos conceptos y todo es un tema cultural. ¿Por qué? Porque si a nosotros, pues nosotros tenemos claridad que hoy por hoy, ante un semáforo en rojo, ¿qué hacemos? Pues simplemente nos detenemos. Pero si a ti no te enseñan eso, tus papás o tus docentes de preescolar y de primaria, tú no vas a saber qué hacer ante un semáforo en rojo. El rojo significa peligro, pero porque eso es lo que te han enseñado a ti. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comenzamos a usar símbolos que no sean muy universales, la gente no va a entender exactamente a qué se refiere tu secuencia de producción. Por tanto, es mejor aplicar iconos. Los iconos son más genéricos y universales. Cuando hablamos, por ejemplo, del icono del reciclaje, ¿a qué nos vamos? ¿Quién me dice cuál es el icono del reciclaje? pues un triángulo con unas flechas hacia adentro. Un triángulo con tres flechas. Tenemos claridad de eso. Y eso aquí y en la China, eso significa lo mismo. Eso no tiene ningún tipo de connotación cultural. Si nos vamos al símbolo de encendido, ya hay una claridad también. ¿Y cuál es el símbolo? Pues simplemente un palito y un circulito a su alrededor. Y eso significa para nosotros, colombianos, lo mismo que para los norteamericanos de Estados Unidos, Norteamérica, o para los mexicanos, o para los sudafricanos, o para los chinos, o para los japoneses.
el símbolo del encendido y apagado es completamente igual en todas las culturas del mundo. El icono bueno, en este caso sería el icono del reciclaje es lo mismo en todas las culturas del mundo. Entonces hay iconos que están completamente estandarizados, entonces hay que quitarle a estas secuencias de uso los temas culturales, los temas simbólicos, es decir, saber explicar de manera que pueda entenderlo yo, pero también pueda entender los diferentes tipos de usuarios. Y eso lo logramos a partir de reemplazar el tema de los símbolos por iconos, es decir, por lo que más se asemeje o por lo más universal, por el concepto más universal que yo quiera proponer. Entonces tenemos un error al usar o al mencionar palabras dentro de nuestras secuencias de uso. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a decir abrir la maleta, por decir, abrir el producto, cerrar el producto, encender el producto. Estos verbos son demasiado genéricos. ¿Por qué? Porque abrir, ¿cómo se abre? Yo puedo presionar un botón para abrir. Yo puedo jalar una manigueta para abrir. Yo puedo girar una perilla para abrir. Entonces, hay diferentes tipos de elementos para decir, o diferentes tipos de verbos para decir abrir. Lo mismo para cerrar. Yo puedo cerrar igualmente con una perilla, girándola. Puedo cerrar con una manigueta. Puedo cerrar enroscando o desenroscando. Puedo cerrar presionando un botón. Entonces ahí empiezan a surgir los errores. Simplemente decimos abrir la puerta. Sí, pero esta puerta, ¿cómo se abre? Se desenrosca, se abre con una llave, se abre con una tarjeta, se abre con un candado, se abre con una clave. Entonces hay que empezar a especificar cómo abrir. Entonces en este caso lo mejor sería introducir la clave, si estamos hablando de una puerta electrónica, por ejemplo, introducir la clave de 4 dígitos previamente asignada para abrir la puerta. Ya hay una claridad, ya no hay pierde en cómo se abre esa puerta. Para encender, lo mismo. Yo puedo encender con una perilla, puedo encender con un botón, puedo encender con una presión, puedo encender enroscando o desenroscando. Entonces la idea es usar verbos específicos, verbos como por ejemplo presionar, enroscar, desenroscar, girar, y cuando hablamos por ejemplo de girar hay que especificar girar hacia la derecha o girar hacia las manecillas del reloj, en dirección hacia las manecillas del reloj, o girar hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj. Hay que decir subir, que vamos a subir la palanca, bajar la palanca, levantar, que vamos a levantar. Entonces hay que usar verbos específicos para que nuestras secuencias sean mucho más claras y evitar verbos tan genéricos como simplemente decir abrir, cerrar, encender o apagar. Y cuando por alguna razón nos veamos obligados a usar este tipo de verbos, como abrir, cerrar, encender, apagar, responder a la pregunta ¿cómo se abre? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se enciende? ¿O cómo se apaga? Entonces, mucho ojo con el tema de las palabras correctas que usamos para hacer mucho más clara la hora de mencionar nuestras secuencias de uso. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca del tema de las secuencias de uso? Listo, entonces pasamos a lo que son las secuencias de producción. Ya sabemos que las secuencias de uso es explicar de manera clara y detallada cómo se usa mi producto o cómo no se usa mi producto. Ya, eso lo mencionamos dentro del manual, decir
qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cómo no se debe hacer lo que no se puede. Entonces entramos a definir el tema de secuencias de producción. Para eso entendamos primero qué es un proceso productivo, y es básicamente un proceso en el cual se transforma un material de entrada o un factor de entrada en un factor de salida. Es decir, se transforma todos los procesos del cual se transforma una materia prima a un bien o servicio o producto. En este caso, el ejemplo, pues es digamos que esto no es una secuencia de producción, es un esquema solamente de cómo llega el tema de la leche a partir de la vaca. Simplemente tenemos una materia prima que es la vaca. La vaca genera leche, es ordeñada. Esa leche es transportada a través de camiones, es distribuida o es ingresada en una fábrica que por una serie de procesos químicos, etc. Esto hay que describirlo, esto es solamente pues para generalizar procesos químicos, verificación de pH, pues todos los elementos que lleva a la producción de la leche, pasteurización, hervido, etcétera, para finalmente elaborar leche pasteurizada o yogur o queso, etcétera. Cualquier tipo de elementos derivados de la leche. Entonces, básicamente un proceso productivo son cada uno de esos pasos por lo que pasa, en este caso, la leche para producirse en yogur. ¿Ya? Entonces, una secuencia de producción, en este caso, no responde exclusivamente a cómo se fabrica el producto, sino qué herramientas y qué insumos necesito para fabricarlo. Veamos entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, bueno, en realidad son 4 etapas de producción, sino que para los efectos de nuestra asignatura, la primera no nos interesa mucho, que es la etapa de planeación. ¿Cómo voy a fabricar mi producto? Eso pues sí es importante, pero para demostrarlo en una secuencia de producción no es tan relevante. Entonces vamos a pasar a las siguientes 3 etapas. Esta etapa es bueno que la conozcamos, pero tampoco es muy necesaria para nosotros desde esta asignatura, porque esta etapa de procesamiento, esta tercera etapa, básicamente es la venta, comercialización, publicidad y todo este tipo de elementos para poner en el mercado nuestro producto. Entonces, para las secuencias de producción, para esta asignatura, y pues, creo que para todas las asignaturas no nos va a interesar mucho dentro de la secuencia de producción el tema de la venta. Eso lo veremos en otras asignaturas como publicidad, administración empresarial. Pero nos interesa para las asignaturas la etapa 1 y 2, acopio y producción. Acopio, cómo obtengo la materia prima, y producción, cómo transformo esa materia prima en el producto que yo necesite. Entonces hablamos de acopio y ponemos aquí, vamos a tener 3 imágenes acerca del café para que veamos lo que no debemos hacer. En este caso, simplemente el acopio, sabemos que el café crece en una plantación y simplemente recogerlo. Eso sería lo genérico para decir, recoger el café de la planta, sí, pero ¿cómo se recoge? Tengo que separarlo, cuáles son los granos que debo recoger, desde dónde debo cortar la planta, se deben recoger solamente los granos y no las hojas, pues eso lo sabrá el experto productor en café, el cafetero. Nosotros no debemos saber mucho de eso, por lo menos yo. Entonces, en esta etapa de acopio, lo importante es mencionar y mostrar las materias primas que se usarán dentro de la fabricación del producto. Explicar cómo se procede a la descomposición en pequeñas partes. Es decir, cómo obtengo los granos de café. Entonces, en esta etapa tenemos el error, o caemos en el error de decir para una secuencia de producción, solamente decir
cortar la madera. Sí, pero hay que responder cómo se corta la madera. ¿Cómo? Pues básicamente responder preguntas a cómo obtengo la materia prima. Por ejemplo, si nos vamos a Home Center, ahora que vamos a fabricar, o a Madecentro, o a Pisano, donde vayamos, ahora que vamos a fabricar muebles de madera, hay que responderse a la pregunta, ¿cómo obtengo la materia prima? Sí, la compro en Pisano o la compro en este lugar, pero ¿de qué medidas viene? ¿Viene de 1,80 por 1,20 o perdón, 1,80 por 2,40 o 2,40 por 1,22? Eh, ¿Viene media lámina? ¿Cómo se compró? ¿Cómo viene esta materia? ¿Cómo viene esta materia prima? ¿Cuál es su forma comercial? ¿Qué tipo de madera es? ¿Es MDF, madera activa, de cedro, pino, roble? ¿Cuál es su forma comercial? ¿Viene en lámina o media lámina o un cuarto de lámina? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para cortarla? La voy a cortar con caladora, con sierra mecánica, con sierra de disco, con serrucho, con cegueta. ¿Cómo la voy a cortar? ¿Qué herrajes necesito y cuántos herrajes de eso necesito? Es decir, empezar a mencionar todos los elementos que necesito para fabricar nuestro producto. Esa es nuestra primera fase de acopio, es decir, cómo tengo y cómo me preparo para el siguiente paso de producción de nuestros elementos. Y tenemos entonces un ejemplo de la producción de un refresco. Este es el ejemplo que vamos a seguir a lo largo de esta secuencia de producción, pero vamos a verlo paso por paso. Entonces, cuando entramos a la etapa de acopio, básicamente, ¿cómo obtenemos la materia prima para la producción de estos refrescos? Entonces dice, suministro y tratamiento de agua. El agua es el principal ingrediente de una bebida refrescante. Ya tenemos la materia prima. ¿Cómo viene? Pues ya sabemos que procede de una red de abastecimiento municipal, de un pozo privado o de manantiales. El agua ya potable, es decir, ya es un agua que pasó por un proceso previamente de adaptación o de purificación para que sea apta para el consumo humano. Entonces, el agua ya potable se somete a ciertos tratamientos para elaborar las bebidas. Ya aquí tenemos claridad de cuál es nuestra materia prima, de dónde viene y cómo viene. Ya hay un acopio, en este caso, del agua como materia prima para la producción de bebidas refrescantes. Entonces pasamos en esta etapa o en esta secuencia de producción, estamos viendo que dice el agua ya potable se somete a diversos tratamientos para elaborar las bebidas. Eso nos da paso a la siguiente fase de la etapa o la secuencia de producción, que es la producción, la síntesis en sí. ¿Qué está para efectos del nombre? Bueno, producción es el efecto o el nombre de esta segunda etapa. Entonces, las materias primas que ya se organizaron previamente, es decir, ya las preparamos, ya sabemos cómo vienen, en qué vienen, cuáles son las medidas que necesito, debemos explicar cuáles son los procesos que pasan previamente para convertirse en el producto que nosotros queremos. Pasa por procesos de extrusión, corte, vaciado, termoformado, ensamble, etc. Y cómo es cada uno de esos procesos. Entonces no es solo decir aquí, el café es molido y es transformado en, pues no sé, aquí veo algo líquido y aquí veo las semillas. En este caso sería como el café separado de las semillas y la cáscara, por decir algo. No tengo mucho conocimiento del café, pero ya verán acá cómo es la... Entonces la idea no es entrar solamente a decir proceso de separación, sino cómo se hace. Lo hace una máquina, lo hace de manera manual, lo hace de manera automática. Entonces, no es solo decir ensamblar las piezas, hay que responder es a cómo se ensamblan esas piezas. No es solo decir cortar las piezas, sino cómo se cortan esas piezas, con qué herramienta, por dónde hago esos cortes.
Entonces, cuando vamos al ejemplo de la elaboración de un refresco, pasamos a la segunda etapa. Entonces, en esta etapa tenemos la preparación de la bebida. Dice, el agua tratada se le añade azúcar o edulcorantes sin calorías y otros ingredientes como zumos, vitaminas, cafeína, minerales, etc. Las diferentes combinaciones dan lugar a una amplia variedad de bebidas refrescantes. Entonces ya sabemos que se le agregan ciertos elementos. Luego pasa a una fabricación de bebidas con gas donde se le agrega el gas carbónico que proporciona el efecto de las burbujas y proporciona un efecto de conservante. Cuando la bebida sin gas se someten a un tratamiento térmico de pasteurización, es decir, no es solo decir esta bebida es pasteurizada, sino que a través de un proceso térmico la bebida es pasteurizada antes o después de su envasado para mantener las propiedades. Luego pasamos a la etapa de la bebida elaborada se dispensa automáticamente, ya sabemos que desde la máquina se dispensa en unas botellas de los envases individuales. Pasa a otra donde se cierran y hace una inspección final para asegurar que el nivel de llenado es el correcto. Entonces ya vimos paso a paso cuáles son los ingredientes que se le agregan, cuáles son los ingredientes que se le agregan para crear una bebida gaseosa, para una bebida sin gas, y luego pasamos a un proceso de llenado y cerrado. Aquí se va especificando bien cada una de esas partes. Entonces, como les decía, por último hay un proceso de procesamiento que no nos interesa mucho, que es prácticamente la forma comercial de este producto. Eso no lo incluimos dentro de nuestra secuencia de producción, pero es bueno ver o saber cómo queda nuestro proceso, nuestro producto al final del proceso. Entonces, esta es la etapa asociada a la comercialización. Cómo se transporta, a qué almacén, cuáles son los elementos intangibles, cuáles son los usuarios y todos esos elementos que sean apropiados para esta etapa. Entonces, igual no es solo decir transporte el producto al sitio de despacho. Hay que responder cómo se transporta. Si se necesitan, por ejemplo, en el caso de las vacunas, se necesitan congeladores especiales o aviones, o se transporta por buque, por camiones, por avión, por barco, etc. ¿A dónde se transporta? ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se almacena? Es necesario almacenarlo a temperatura ambiente, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, etc. Esto, vuelvo y le repito, esta tercera etapa no se incluye dentro de la etapa de producción, pero es bueno que sepamos cómo se hace. Y lo vemos en el ejemplo de las gaseosas. Entonces, esta etapa, atemperado, las bebidas con gas se atemperan para evitar condensaciones, ya que estas se envasan a temperatura inferior a ambiental. Las bebidas sin gas se someten a un proceso de atemperación tras su pasteurización para evitar que se deterioren por las altas temperaturas. Entonces ya tenemos primero un proceso de alcanzar la temperatura correcta. Luego pasamos a un proceso de etiquetado, donde los envases se les agrega la etiqueta de la composición, aporte energético, información nutricional, información del fabricante, marca y todo este tipo de elementos. Y luego, almacenamiento y transporte. Las bebidas etiquetadas se almacenan en cajas. Ya sabemos aquí cómo se almacenan en cajas. Cajas debidamente identificadas y en condiciones de temperatura adecuadas. El mercado de bebidas refrescantes en España es fundamentalmente nacional. Es una producción elaborada por empresas locales. Por eso el transporte a los puntos de venta se realiza por carretera en camiones de los fabricantes o distribuidores. Entonces ya sabemos que no se transporta por avión ni por buque, sino por camiones en carreteras. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una secuencia de producción efectiva? Simplemente detallar muy bien cada uno de sus pasos. Entonces, por ejemplo, cerveza, producción de la cerveza. Selección de los granos del cereal, fundamentalmente la cebada. Esta cebada se pone en remojo, en germinación, luego es secada y tostada, luego se muele, se macera, se filtra,
el bagazo, aquí dice el bagazo, el resto del material que se queda filtrado, el bagazo se reduce para alimentar al ganado. Pasamos a otro proceso de la adición de lúpulo, enfriamiento, fermentación, maduración, filtrado, cada uno de esos pasos para convertir la cebada en un envase de cerveza. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aparte de que ya sabemos que debemos clarificar cada uno de esos pasos, es importante que debemos usar imágenes para clarificar detalles, sin abusar del texto. En este caso, pues textos muy precisos, imágenes muy claras. En este caso, demasiado texto para demostrar una secuencia de uso con imágenes no muy claras, no muy entendibles de cuáles son cada uno de esos pasos que hacemos para mostrar esa secuencia de producción. Bueno, secuencia de producción o secuencia de uso, porque ya esto es los pasos correctos o los consejos correctos para mostrar buenas secuencias de uso y buenas secuencias de fabricación. Entonces, buen uso de los gráficos, iconos, no tanto de los símbolos, a veces es necesario, pero ya vimos cuál es la diferencia entre símbolos e iconos, y estos deben ser muy explícitos y comprensibles para facilitar el entendimiento de la secuencia. Entonces tenemos claridad aquí del primer paso, es cerrar, desenroscar, empujar, presionar, enroscar. Nos queda muy claro con esta secuencia, pues, cuál es el mecanismo o cuál es el funcionamiento para abrir o cerrar el frasco. Y tenemos una secuencia, pues, mal planteada porque realmente no tenemos ni idea qué es este tipo de elemento. Vemos un cactus o una especie de cactus, pero no sabemos ni qué hace, sino simplemente hay unos dibujos que no generan mucha claridad en los elementos que queremos hacer que el usuario comprenda. Entonces, dentro de estas secuencias de uso o producción se pueden mostrar diferentes o se pueden hacer varias secuencias de uso o varias secuencias de producción. Lo vimos, por ejemplo, en las gaseosas. Cuando hablábamos de esta parte de las gaseosas, aquí tenemos una secuencia de producción que es 3B según el ejercicio de estas personas, y es la producción de bebidas sin gas, y un ejercicio 3A para la producción de bebidas con gas. También puede ser usado entonces para aquí. Para las secuencias de uso o secuencias de producción. Podemos mostrar varias secuencias de uso o bifurcaciones de esas secuencias de uso o de esas secuencias de producción. Debemos mostrar también usos y procesos inapropiados o no permitidos. Entonces, en ocasiones es recomendable enumerar o marcar cada una de las piezas y componentes del producto para hacer más claras las secuencias de uso, como lo comentábamos dentro de nuestra manual. Enumerar cada uno de esos pasos para saber cuál es el orden de los mismos. Entonces también, pues veamos aquí un par de ejemplos de que también, o no solo, las secuencias de uso y producción pueden ser mostradas a partir de los storyboards. Los storyboards son, pues, la serie de paso a paso a través de bocetos, como una especie de cómic que nos muestra el paso a paso a través de bocetos, sino que se pueden usar herramientas diferentes, pero que sean adecuadas a lo que estamos buscando. Por ejemplo, animaciones o videos o cualquier tipo de recurso que nos permita la fácil comprensión del uso del mismo. Y veamos, por ejemplo, una secuencia de producción a través de una animación. Listo. Ahí vemos, pues básicamente, cómo se usa, pues de manera sencilla, cómo se usa este elemento recolector del polvo del taladro. Básicamente lo ponemos sobre la pared con el huequito previamente marcado, perforamos
y toda la basura pues queda al interior de este elemento. Pues obviamente esta es parte de una secuencia porque entonces tocaría mostrar la siguiente parte y es cómo eliminar el desperdicio que queda al interior de este tipo de frasquitos. Que sea funcional o no, pues importante para la secuencia es cómo se está mostrando. Y tenemos, vamos a mostrar también otra secuencia de uso a través de un pequeño video. Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, ok, no tenía audio. Entonces les decía que aquí entonces estamos viendo que también los recursos son parte importante, o los recursos que usemos son parte importante para mostrar de manera clara las secuencias de uso y fabricación, producción de nuestro producto. Entonces vimos a través de una animación, pues, cómo se usa básicamente este recolector de polvo del taladro y a través de una secuencia de uso que incluía ciertas descripciones del producto, como ver tema de luces, cómo se conecta, cómo se pone, y todo este tipo de descripciones, cómo se carga, tipo de alimentación que usa, pues pudimos ver cómo se genera este tipo de elementos. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta ya para terminar? Como les dije, hoy vamos a terminar un poco antes, sé que porque es un tema bastante pesado, tiene bastante cantidad de información, entonces pues vamos a dejar ahí hasta el día de hoy. Igual si tienen pues alguna pregunta las estaremos respondiendo, ya vamos a buscar entonces con Luisa cuál es el nombre exactamente del tipo de bisagra que estamos buscando. ¿El resto de compañeros tiene alguna pregunta? Listo, entonces